Shalom, queridos hermanos. Vamos a continuar con el estudio de Ezequiel, capítulo 6. Y aquí hay una profecía contra los montes de Israel. Pero dentro de la profecía que vamos a estudiar hoy, hay un mensaje para nosotros. Vuelvo a repetir de nuevo, y lo vengo diciendo desde el principio, y lo voy a seguir recordando, que en el tiempo de Ezequiel, él fue llevado en el segundo exilio, que Babilonia se llevó de Jerusalén. Todavía quedaba el último, y durante el tiempo de Ezequiel, pues es destruido el templo y ocurre la tercera invasión y el cautiverio se termina. Ahora bien, la casa de Israel, que son las 10 tribus, que ya estaban deterioradas, se habían vuelto gentiles, adorando los Elohines falsos, a los cuales el Padre levantó profetas. Ellos no hicieron caso, ya habían sido llevados cautivos 140 años atrás. Entonces, hay un mensaje para la casa de Israel. Y si Ezequiel nunca llegó a dar ese mensaje, porque ya esas personas pues habían sido dispersas, sus palabras quedaron escritas para cuando el Padre restaurara a la casa de Israel, que se habían vuelto gentiles, pudieran entender que hay un mensaje para ellos. Y lo venimos viendo desde el principio. ¿Por qué? Porque en el libro de Ezequiel se está hablando de lo que va a acontecer en Jerusalén, en los últimos que ya quedan. Pero bien vemos que hace un énfasis a la casa de Israel en sí. Entonces, dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás, montes de Israel, oíd palabra de Yahweh el Eterno. Así ha dicho Yahweh el Eterno a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas. Y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Entonces miren, me llama mucho la atención las imágenes del sol. Y eso es algo que está muy presente hoy en día en lo que es la religión. La imagen del sol, la adoración al sol, póngale atención. Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos. Y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis, serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos, y vuestros altares y vuestros ídolos sean quebrados, y acabarán, vuestras imágenes del sol serán destruidas, y vuestras obras serán deshechas. Fíjense que ahí viene la humillación, la destrucción del paganismo, de todo lo que es la religión del día de hoy, no solamente de aquel tiempo, pero lo que es hoy. Cuando el Padre pues traiga los juicios y traiga la espada sobre las naciones, sobre el mundo, porque recuerden que la copa de Israel se es pasada luego a las naciones. Y dice, y los muertos caerán en medio de vosotros y sabréis que yo soy Yahweh. Cuando el Padre pues traiga su juicio, ¿verdad? Entonces conocerán quién es Él. Él se va a gloriar en medio de estos juicios y también pues va a tener su misericordia para guardar a algunos, como dice aquí en el verso 8, más dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada cuando seáis esparcidos por las tierras. Ahí está la esparción de su pueblo, el cautiverio entre las naciones, donde Él iba a dejar un resto. Y dice, y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Amén. Fíjense, aquí está hablando de que hay un remanente entre las naciones que Él esparció, y que ese remanente allá se iba a recordar, se iba a avergonzar de todas las abominaciones que hizo. Y dice que el Padre, Él se quebrantó
dice, a causa de ese corazón fornicario. Recuerden que Efraín es fornicario, está entre las naciones, y que cuando él reconoce su culpa y se avergüenza de su juventud, le dice a Elohim que lo convierta a él. Y Elohim dice que él no lo va a destruir. Fíjense que esos escaparon, se van a acordar de él entre las naciones. ¿Por qué? Porque el mismo Yahweh hará que se acuerden de Jerusalén, que se acuerden de dónde vinieron, le daría su identidad. Por eso dice que los que escaparon de la espada volverán, que irán llorando y volverán con gozo. Pero evidentemente es los hijos de Israel, aquellos que regresarán, aquellos que obtendrían la salvación por medio del Mesías Yeshua. Entonces, dice, y sabrán que yo, Yahweh, no en vano dije que les había de hacer este mal. O sea, nosotros entendemos que bien nos merecimos todo esto, que en verdad nuestros padres actuaron muy mal y que nosotros debemos cambiar, debemos no hacer lo mismo, porque a ellos no les aprovechó, sino que todo el mal que hicieron se cumplió entre las maldiciones para aquel que se apartaba de él. Por tanto, nosotros debemos estar dentro de las bendiciones en obediencia. Entonces, dice en el verso 11, así ha dicho Yahweh, palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di, ay, por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel. Escuchen esto. Ay, palmotea con tus manos, golpea con tu pie. Ay, ahí están los ay. Por las abominaciones de la casa de Israel. Porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. Fíjense que aquí está hablando de futuro. Debió decir aquí, cayeron. Habían pasado 140 años. Pero aquí está diciendo, caerán. Aquí está hablando de las grandes abominaciones. Aquí está hablando de las imágenes del sol que él va a destruir. Aquí está hablando del orgullo que él va a humillar. Aquí está hablando de las grandes abominaciones que hoy tiene la casa de Israel y que en el futuro traen los juicios que lo leímos también en el estudio anterior en el Apocalipsis, que es espada, guerra, hambre, pestilencia y que van a caer. Y dice, verso 12, el que esté lejos morirá de pestilencia. El que esté cerca caerá a espada. Y el que quede será asediado, morirá de hambre. Así cumpliré en ellos mi enojo. Entonces fíjense que esta palabra aquí, esta profecía se cumplió en el castigo a Jerusalén. Pero también estos juicios vienen en el tiempo final, donde habrá espada, hambre y pestilencia. Entonces, y sabréis que yo soy Yahweh. Entonces, aquí él va a manifestar quién él es, porque él va a castigar. Él trae los juicios a él. Al Mesías se le ha dado los juicios y él viene. Y sabréis que yo soy Yahweh cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Y extenderé mi mano contra ellos, y donde quiera que habiten, haré la tierra más asolada y devastada que el desierto hacia Diblat, y conocerán que yo soy Yahweh. Amén. Entonces fíjense que este juicio llegó a los habitantes de Jerusalén, pero les siguió el remanente que escapó. ¿Por qué? Porque el castigo le iba a seguir. Fíjense que allí iban a reconocer que él iba a extender su mano donde quiera que ellos habitaran, que iba a ser devastada y asolada. Pero, aunque el Padre nos ha llevado por lugares desiertos, él allí ha hablado a nuestro corazón. Él nos ha perdonado y Él nos trae para bendecirnos. Y tenemos que caminar en obediencia a Él, porque estos juicios que pasaron en el tiempo de Ezequiel, fíjense que dentro de esto que pasó, recuerden que todo lo que pasa queda como ejemplo para nosotros. Dentro de ello hay una profecía futura que dice, ay por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia
caerán. Y fíjense que está hablando caerán, no dice cayó, caerán. Futuro. Esta palabra aún no se ha cumplido. No se ha cumplido. Aunque hay personas que digan no, porque cuando vino el Mesías ya estaban muchos de la casa de Israel. No, esto queda para el final. Esto queda para los juicios finales. Si bien cayeron en ese tiempo, todavía el juicio estaba extendido, la mano extendida hacia ellos. Y todavía está hasta hoy y hasta que Él venga en su segunda venida, porque estos juicios se van a volver a repetir. Pero el Padre dice que Él va a tener un litigio cara a cara en el desierto de los pueblos con la casa de Israel y que Él mismo los hará entrar por medio de vara en el pacto. Los hará entrar. Él va a circuncidar su corazón. Él lo va a limpiar. Él lo va a purificar como se purifica el oro. Porque nada de lo de Él se va a perder. Su pueblo hoy anda en rebeldía. Pero el Padre los hará pasar por la vara para entrarlos en su reino. Amén. Que Yahweh me los bendiga mucho. Shalom, mis hermanos.